Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Gracias a los que estáis desde casa, desde diferentes rincones. Animaros a los que podáis en próximas ocasiones venir de forma presencial, porque ahora hemos tenido una comida todos juntos y la verdad que aporta... Ostras, voy a parar uno de los micros. ¿Mejor así? No, peor. Vale. Porque creo que es un momento que aporta mucho de cohesión. Hemos saludado a familias de pacientes que hacía muchos años que no veíamos. Hemos sabido pues, de pacientes que se están tratando en otros hospitales. Hemos tenido ocasión de intercambiar opiniones y, bueno, animaros a los que tengáis ocasión en otras ocasiones de venir, que creo que el online está muy bien, pero el presencial también te da una oportunidad de conexión que desde casa lamentablemente no podemos tener. Entonces, yo voy a hablar de rehabilitación neuropsicológica en niños que han sido intervenidos de hemisferotomías. Nosotros aquí en el Hospital Sant Joan de Déu tenemos abierta la unidad en funcionamiento, la unidad de epilepsia desde 2005 y no ha sido hasta mayo de 2024 que hemos empezado a hacer rehabilitación neuropsicológica. Lo digo para poner en contexto, ¿no? Nuestra juventud en ese sentido bueno, la suerte de que tengamos esta opción de ofrecer a las familias dentro del servicio gratuito, digamos, de cobertura de salud, poder ofrecer esta rehabilitación. Y también sabemos que somos unos afortunados porque en muchos otros sitios no tienen estos recursos. ¿Y por qué creo yo, o por qué se sabe, o por qué sabemos todos que es tan necesaria la rehabilitación neuropsicológica, ¿no?, en estos pacientes? Pues porque sabemos que estos niños, los niños que tienen epilepsia y los niños que han sido sometidos a hemisferotomías, tienen dificultades cognitivas, no todos en la misma magnitud, ni todos en las mismas áreas, pero pueden tener problemas de memoria, de atención, de lenguaje, pueden tener discapacidad. Pueden tener alteraciones en áreas afectivas y emocionales, trastornos de ansiedad, depresión, problemas de autoestima. Sabemos que esto interfiere de forma directa en su capacidad en los aprendizajes y pueden tener problemas en adquirir la lectoescritura, problemas en el cálculo, en las habilidades matemáticas y que esto acarrea también problemas a nivel social, dificultad para relacionarse con los iguales, por todos estos problemas que estábamos comentando y dos, por el estigma que a veces acompaña a la epilepsia, ¿no?, y a las crisis. Y además sabemos que la etapa cirugía, que para mí la etapa cirugía implica el pre, el durante y el post. Pasa que si algo. El pre, el durante y el post. Es una etapa extremadamente vulnerable a nivel de todas estas áreas que estamos comentando. Y aquí es donde un poco la función del neuropsicólogo tiene un papel muy importante a nivel prequirúrgico en acompañar a la familia a la toma de decisiones, ¿no?, al entender qué ocasionará esa cirugía a nivel cognitivo, qué problemas puede ocasionar y cómo podemos acompañar a esa familia, a esos pacientes y a esos papás a tomar esa decisión. En el durante, que es un momento muy duro, el momento de la cirugía y los primeros días y semanas post cirugía, que a veces es un momento terriblemente difícil, ¿no?, de comprensión, de adaptación, de aceptación, de mucha culpa por parte de muchos papás. Y después en el post, que es un proceso muy largo que no sé cuándo acaba, la verdad, es un post muy largo, ¿no?, y que va cambiando a lo largo del tiempo y va pasando por diferentes fases, pero que es un post en el que queremos estar a su lado. Sí, antes me preguntaba un papá en la comida, ¿y qué hay de evidencia de esto, ¿no? ¿Y qué habéis hecho estudios, habéis revisado datos y sabéis que, ¿no?, la evidencia de... Claro, es una muy buena pregunta. O sea, nosotros siempre, desde cualquier ciencia, no solo desde la neuropsicología, tenemos que basarnos en qué dice la evidencia. O sea, tenemos que saber qué se ha publicado al respecto y qué datos hay de evidencia sobre lo que estamos haciendo. Pero claro, sí que es verdad que cuando buscas en PubMed, que es donde buscamos los artículos, rehabilitación neuropsicológica, salen muchos papers. Ya cuando pones rehabilitación neuropsicológica en niños, salen menos. Si pones rehabilitación neuropsicológica en niños con epilepsia, hay 66. Y si miras rehabilitación neuropsicológica en hemisferectomía pediátrica, hay 2. Entonces, claro, yo me he mirado estos dos papers y realmente ninguno de los dos aporta datos. O sea, son muy interesantes ambos, muy interesantes, pero ninguno de los dos aporta datos reales de qué implica una rehabilitación, qué hay que hacer.
que esperamos que mejore en el niño, que no hay datos objetivos. ¿Y por qué no los hay? ¿Por qué no hemos logrado los neuropsicólogos demostrar la eficacia de lo que hacemos? Porque si no estuviéramos convencidos de que es eficaz, no lo haríamos, nos quedaríamos en casa. O sea, lo hacemos porque sabemos que es eficaz. Pero ¿por qué no logramos demostrar que es eficaz? Porque es terriblemente complejo poner a unos niños que tienen una vida cada uno diferente, con unos estímulos cada uno diferente, con unas familias cada uno diferentes, con un nivel escolar y exigencias académicas distintos, ponerle a uno un tratamiento rehabilitador y al otro no, y pretender que los cambios podamos decir que son debidos a lo que nosotros hemos hecho y que el otro no lo ha recibido. Pero igual el otro tiene una familia ¿no? hiperestimuladora que le está ocasionando unos beneficios a nivel cognitivo que es muy difícil de valorar. Bueno, es un tema muy complejo y en el que los neuropsicólogos damos vueltas muy a menudo porque, por supuesto, que nos gustaría poder demostrar la eficacia de la intervención y porque el día que la demostremos habrá un neuropsicólogo en todos los hospitales públicos trabajando en ello. Entonces, bueno, no tiramos la toalla y seguiremos trabajando. Y mientras tanto, nos nutrimos de lo que sí que ha demostrado eficacia o evidencia en otras disciplinas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, utilizamos lo que ha demostrado eficacia en el TDAH, utilizamos lo que ha demostrado eficacia en la dislexia, utilizamos lo que ha demostrado la eficacia en cáncer, utilizamos técnicas y maneras de trabajar que extraemos de otras disciplinas o de otras enfermedades. Entonces hay un artículo muy interesante que se publicó en el grupo de la ILAE, de la Liga Internacional contra la Epilepsia, intentando ver qué tratamientos psicológicos eran eficaces en niños y en adultos. Y ellos al final llegaron a la conclusión que había algunas modalidades terapéuticas que tenían más eficacia o que habían demostrado mayor eficacia que otras. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es eficaz para trabajar la ansiedad y la depresión, que son secuelas o comorbilidades muy frecuentes en nuestros pacientes. Que las intervenciones conductuales, el abordaje conductual, era útil para trabajar problemas de conducta y disregulación emocional, estos niños que le cuesta mucho autorregularse, regular la propia conducta. Que la terapia familiar y la psicoeducación era efectiva para aportar soporte a las familias y para capacitar a los papás, porque los papás tienen muchas ganas, pero no tienen por qué tener la información ni la capacitación. Entonces somos los profesionales que debemos ofrecer esta capacitación a las familias. Y por último, las terapias basadas en aceptación y compromiso y el mindfulness demostraron eficacia para reducir estrés y mejorar el bienestar emocional. Aquí os contaré un poquito lo que hacemos nosotros, que como os digo no es ni mejor ni peor que lo que se hace en otros sitios, solo os puedo hablar de nuestra experiencia y lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros valoramos a los niños cuando están ingresados en la unidad. Después de la cirugía, todo el equipo de rehabilitación, no solo yo, sino mis compañeras que hablarán a continuación, hacemos las valoraciones correspondientes y empieza la rehabilitación intensiva, sobre todo los primeros meses después de la cirugía. Al cabo de un tiempo, cuando esta rehabilitación finaliza, desde el punto de vista cognitivo, mi compañera Ana López y yo hacemos el seguimiento neuropsicológico hasta que el niño cumple 18 años. Le acompañamos le llevamos de la mano hasta que entra en el hospital de adultos. Hacemos una pequeña valoración, un screening muy cortito, justo cuando han salido de la cirugía. No hacemos una valoración completa porque no tendría ningún sentido. Nosotros hemos hecho ya una valoración completa antes de operarse, pero después de operarse no está el paciente en condiciones de soportar una valoración cognitiva compleja ni tendría ningún sentido el resultado de la misma. Entonces hacemos un screening cortito y empezamos el tratamiento siempre desde un enfoque global. ¿Y por qué digo un enfoque global? Pues porque el niño por él mismo, es decir, el trabajo con el niño por él mismo no nos llevaría a nada. El niño no vive aislado, el niño vive con unos papás y a veces con unos hermanos o abuelos y tiene un entorno académico y unos compañeros y unos profesores. Si no somos capaces desde el punto terapéutico de abordar el global, el niño en su contexto global, es muy difícil que podamos hacer modificaciones que realmente tengan un impacto en la vida del niño. Y para nosotros es muy importante este enfoque porque en muchísimos centros y clínicas, desgraciadamente en clínicas privadas a veces que cobran un dineral, el abordaje es me siento con el niño y voy a hacerle ejercicios para ver si mejora la atención. Pues probablemente los ejercicios harán que cada vez sea más bueno en esa tarea, pero me cuesta creer que esto luego tenga una trascendencia en la vida real del niño y que esto haga que esté más atento a clase, que tenga mejor rendimiento o que no tenga problemas con los compañeros. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para trabajar directamente con el paciente? Primera y la más importante, educar, psicoeducar. Nosotros lo llamamos psicoeducar, pero no deja de ser educar, formar.
explicarle al niño lo que le pasa, por qué le pasa y que entienda qué dificultades tiene y qué alcance tienen estas dificultades. Evidentemente, a un niño de 2 años no se lo explicamos igual que a uno de 17, pero a todos los niños se les puede explicar qué les está pasando y entender, ayudarles a entender su déficit y cómo trabajar para no sentirse frustrados, para no sentirse que los demás lo hacen mejor, que yo soy el tonto, que yo no sé hacerlo. Después, como os comentaba, buscar tratamientos basados en evidencia, aunque sea de otras disciplinas. Cuidar mucho la parte emocional, el estado de ánimo del niño. O sea, no solo es pensar en aprendizajes, no solo es pensar en pasar de curso, sino es pensar en que esté bien, en pensar que se sienta a gusto y si tenemos que perder un año lo perdemos, pero centrarnos mucho en su estado emocional y en su bienestar. Luego la conducta, que es un gran tema. Muchas veces los niños, si están tristes o están deprimidos o están frustrados, lo que hacen es portarse mal, ¿no? Lo que llamamos la mala conducta, el mal comportamiento, la irritabilidad. Muchas veces este comportamiento viene explicado por causas subyacentes. Es muy importante ir al origen de estos problemas y luego enseñar a los papás y al propio niño a manejar esta conducta, ¿no? Y lo hacemos a través de ejercicios de relajación cuando son más mayores o de juegos cuando son más pequeños para manejar el autocontrol y gestionar mejor las emociones. Sobre todo que los tratamientos que apliquemos a los niños tengan una generalización a su vida diaria. Evitar tratamientos de estar en el ordenador haciendo este juego para memoria, porque así me han dicho que dentro de 3 meses lo hará mejor. Pues sí, probablemente dentro de 3 meses hará mejor este juego de memoria concreto, pero esto hará que no se deje las llaves de casa. Eso es lo importante, ¿no? Que seamos capaces de generalizar los tratamientos a la vida real. Y sobre todo utilizar un material que sea sensible para ellos, que les interese. Si yo a un paciente que le gusta mucho Minecraft, utilizo el Minecraft para hacer juegos del aspecto que yo estoy trabajando, probablemente pondrá más ganas, pondrá más interés y será más fácil captar su atención que si lo hago con unicornios. ¿Qué objetivos tendremos en nuestra rehabilitación? Es súper importante que estos objetivos sean centrados en el paciente. Aunque tenga dos niños de la misma edad, con la misma enfermedad, la misma cirugía y la misma lateralidad, no tendré los mismos objetivos. Es decir, aunque tengan dos evaluaciones neuropsicológicas idénticas, con los mismos problemas, puntos fuertes y puntos débiles, no tendré los mismos objetivos. ¿Por qué? Porque cada niño tiene unas circunstancias distintas, cada niño tiene un entorno distinto, tiene unos papás distintos, tienen unas expectativas distintas, tiene un nivel socioeconómico, cultural, familiar, laboral distinto y por lo tanto los objetivos irán siempre dirigidos a lo que le conviene a cada niño. Y mis objetivos nunca serán mejorarle la atención alternante o reducir la velocidad de procesamiento, nunca irán dirigidos a cosas tan concretas cognitivas, siempre irán dirigidas a objetivos realistas. Aprender a escribir con la otra mano. Un niño que de repente ha sido sometido a una hemisferectomía, ha perdido la capacidad de movilizar la mano derecha y ahora tiene que ser zurdo y le tenemos que enseñar a escribir con la otra mano. O volver a aprender a leer en un paciente que después de la hemisferectomía ya no sabe leer y tenemos que volver a empezar. O no perder las llaves de casa, o anotar los deberes en la agenda, o disminuir las peleas en casa con el hermano. Hacia esta dirección irán siempre los objetivos de la rehabilitación y serán siempre objetivos flexibles. Ahora tengo unos y puede ser que dentro de 2 meses tenga otros porque la situación ha cambiado y las cosas a trabajar son otras. Bueno, ya os he comentado algunos de los ejemplos de las cosas que trabajamos con los niños. Nos centramos mucho en estrategias metacognitivas, en diarios, en autorregistros, sobre todo cuando son más pequeñitos, y en pacientes más mayores, con pactos, con registros, donde ellos son los que toman la decisión sobre las cosas a cambiar en su vida y las cosas que no les gustan y las cosas que les son disfuncionales en su propia vida. A nivel de lectoescritura, claro, todos los pacientes, como bien ha comentado antes la doctora Domínguez en su charla, todos los pacientes que tienen epilepsias que debutan alrededor de los 5 o 6 años tienen riesgo de tener dificultades en la lectoescritura, porque como bien nos ha comentado la doctora, las redes cerebrales se disrupten en ese momento y todas las funciones cognitivas que en ese momento estaban por desarrollarse se pueden ver alteradas. Y más si en ese momento pues, el niño es sometido a una cirugía como una hemisferotomía, ¿no? Entonces la lectoescritura es algo que frecuentemente vemos alterada.
Aquí hay que tener muy presente dónde es la alteración de la lectoescritura, si es en la consciencia de los sonidos, en la correspondencia grafema-fonema o es más en la percepción de la lectura global y dependiendo de esto hacemos un abordaje u otro. Pero que sepáis que nos basamos y nos apoyamos mucho en la herramienta Glyphing, que es una herramienta que está diseñada para niños con dislexia, no es en absoluto diseñada para niños con hemisferectomía, pero como os decía, utilizamos cosas que surgen de otras áreas y que nos son útiles. Utilizamos mucho el Glyphing, que el Glyphing es un programa, un entrenamiento lector que hacen los niños desde casa y nosotros llevamos un control pues mensual para ir viendo cómo van evolucionando y nos permite ir viendo cómo el niño va subiendo el percentil de lectura y cómo se va acercando al percentil que sería el normal por su edad. Para el tema del grafismo, ¿no? Los pacientes que tienen una misferectomía derecha y que por lo tanto, si eran diestros o izquierdas, si eran zurdos, ¿no? Y pierden la dominancia manual, pues ¿cómo volvemos a aprender a escribir con la otra mano? Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Estás Mar aquí practicando y aquí, ahí tengo el cursor, sí. ¿Se ve? ¿El cursor? Sí. Aquí un paciente que no ha sido sometido a una misferectomía, pero que tuvo déficit, tuvo una hemiparesia post cirugía y tuvo que aprender a escribir con la otra mano. Y aquí tenemos los primeros días, sexto de primaria, ¿eh? Y aquí tenemos los primeros días, pues el pobre sufriendo lo suyo para escribir los deberes y mirar después, al cabo de un tiempo, ¿no? Es un crack, o sea, tiene una letra preciosa ahora. Ya nos gustaría vernos a nosotros aprendiendo a escribir con la mano, con la no dominante. Después el tema de la memoria, que mi compañera Ana López ya os ha explicado. Para nosotros, los niños que adquieren déficit de memoria postcirugía, que son los más mayores, es decir, en niños pequeños no nos encontramos en este escenario, pero en los más mayores sí, lo que es muy importante es que entiendan el paciente y sus familias. Nosotros las sesiones de memoria normalmente las hacemos con un familiar delante, porque es importante que el familiar luego nos sirva de coterapeuta, ¿no? Y nos pueda ayudar cuando el paciente salga de la visita a que pueda aplicar en su día a día las cosas que hemos trabajado en la consulta. Entonces, explicarle muy bien al niño dónde está su dificultad de memoria, si es en la codificación, en el almacenamiento, en la memoria a corto plazo, en la recuperación, en la evocación libre, si necesita pistas para recordar lo que ha aprendido, ¿no? Entender muy bien cuál es el procesamiento de la memoria, que él entienda muy bien dónde está su afectación y a partir de aquí buscar estrategias. No os voy a engañar, no hay un botón que yo apriete y le devuelva la memoria al niño, eso no existe, ojalá. Pero hasta el día de hoy no hemos descubierto un botón que nos permita recuperar la memoria. Lo que sí que hemos descubierto es, si tú eres consciente de dónde está tu afectación, podremos buscar estrategias, muletillas, chuletas, herramientas que te permiten que te permitan que esta afectación de memoria no te impida llevar una vida normal, estudiar lo que quieras o lo que puedas y llegar pues lo más adelante posible teniendo en cuenta tus circunstancias. Funciones ejecutivas, ¿no? Este es el cajón cajón de sastre, bueno, cajón de todo, ¿no? Donde caben todas las funciones cognitivas que vemos afectadas en niños con epilepsias y en niños sometidos a hemisferotomías. La atención, la velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva, el control de la impulsividad, ¿no? Es una caja muy grande de muchas dificultades. Nosotros siempre empezamos trabajándolas de forma lúdica porque son las funciones que más les cuestan a los niños. Es decir, la función ejecutiva es la función que se ve más alterada en epilepsia y es lo más complejo para ellos de trabajar. Entonces empezamos a través del juego para acabar trabajándola con los hábitos del día a día, enseñándoles a utilizar la agenda, enseñándoles a manejar un horario, enseñándoles a ver el plano del metro y saber qué tren tengo que coger o dónde tengo que bajarme. Es decir, buscando que esto tenga una traslación a su realidad, a su día a día y que tenga una significación para ellos. Mindfulness. Desde hace un tiempo hemos implantado un programa piloto aquí en el hospital, no solo con niños con epilepsia, sino con otras enfermedades neurológicas. Y bueno, ha tenido muy buen resultado. Partía de un estudio que se había hecho en TDAH, como ya os he dicho, todo parte de otras enfermedades nos las vamos apropiando. Y la idea es seguirlo haciendo y seguir abriendo más grupos en el futuro. Ha sido una prueba piloto con buenos resultados y bueno, como os he dicho antes, hay evidencia de que el mindfulness ayuda a los pacientes y ayuda a todo el mundo, a los adultos también, a sentirnos más relajados, más tranquilos y a manejar el estrés y la ansiedad. Familia, salto. Ya hemos hablado del paciente. ¿Qué hacemos con la familia? Pues con la familia yo los resumiría como acompañar.
Es decir, mi función, la función de la neuropsicología al lado de las familias es de apoyo, de acompañar, de muleta, de estar para lo que necesiten. Esa es mi función. Uno, explicarles, ¿no? También, igual que hemos hecho con el niño, explicarles el déficit cognitivo de su hijo, explicarles qué implica esto, explicarles qué pasará en un futuro o qué puede pasar en un futuro. Yo no tengo una bola de cristal, yo no le puedo decir a una mamá o a un papá en 3 años estará hablando o estará leyendo o estará... Esto no lo puedo hacer, pero sí le puedo decir en base a la edad del niño y en base a las características neuropsicológicas hacia dónde vamos, ¿no? Y esta es un poco nuestra función, ir acompañando a medida que lo vayan necesitando. Acompañar en el proceso de la enfermedad, en la fase prequirúrgica, en la toma de decisiones, en el momento agudo, en todo lo que es el acompañamiento a las secuelas y en el post, pues este post que os decía que no acaba. Y en los casos que es necesario, ayudar a cuidarse. Muchas veces los papás son papás cuidadores 24/7 y se olvidan de unos mismos. Entonces, también recordarles a estas familias que ves que se dejan de lado a sí mismo, pues la importancia del autocuidado, trabajar cuando es necesario dinámicas familiares, cuando son disfuncionales, comunicación positiva, resolución de conflictos. Nosotros aquí en el hospital hacemos un grupo de familias en el debut de la epilepsia. Entonces, todas aquellas familias que debutan con epilepsia, hacemos unas sesiones que las hago yo misma, una trabajadora social y una enfermera gestora de casos, y damos apoyo a las familias que entran en este mundo y que están pues, aceptando lo que implica una enfermedad de estas características. Y por último, la escuela. Importantísimo la escuela, porque a veces la dejamos como de lado y si no somos capaces de trasladar todo lo que sabemos del niño a su tutor, a su profesor de educación física y al de música, le podemos hacer mucho daño. Porque los niños pasan en la escuela casi tantas horas como en casa y es fundamental que la escuela sepa entender las características del niño y sepa ayudar al niño. Y para eso nos coordinamos las veces que sean necesarias con los equipos docentes, ayudamos a diseñar un plan específico, trabajamos con ellos y si hace falta con los compañeros. Nos aseguramos que todos los profesores estén informados, no solo el tutor, porque cuando son pequeñitos a veces es suficiente con el tutor, pero cuando van al instituto en cada hora tienen un profesor distinto. Proporcionamos las herramientas que necesitan, hacemos las reuniones que hagan falta y proporcionamos la información para la flexibilización de los currículums, para que tengan en cuenta que necesitan flexibilizar las demandas académicas en estos niños. También hacemos formación en las escuelas, hacemos sesiones para profesionales de la educación, que no solo se conectan profesores, se conectan conserjes, tutores, monitores de comedor, de extraescolares. La verdad que están teniendo muchísimo éxito y lo que pretendemos es darles información de cómo tratar la epilepsia en el aula y somos el mismo trío, una trabajadora social, una enfermera, gestora de casos y yo. Y la verdad que estamos teniendo resultados muy positivos formando a las escuelas y a los equipos docentes que tienen interés en conectarse. También os quería comentar, para los que no lo sepáis, que Ana López y yo traducimos estos libritos. Están elaborados por una neuropsicóloga del Canadá, de Toronto, y son libritos para maestros y educadores que originalmente estaban hechos en inglés, en francés y en italiano. Y nosotras hemos hecho la traducción al catalán y castellano. Lo podéis descargar de forma gratuita en este QR. Si los quisierais en inglés o en francés o en italiano, están en la web original, esta de aquí abajo, epilepsyforeducators.ca. Y yo siempre los doy a las escuelas, de hecho en todos los informes que hacemos lo ponemos al final como coletilla, porque son unos trípticos muy cortitos, muy breves, pero muy prácticos que pueden ser muy útiles para escuelas que tengan interés en saber. Y creo que ya acabo. Hemos creado o estamos creando conjuntamente con el equipo de rehabilitación, con la doctora Domínguez y el resto de compañeras, un grupo de familias de pacientes sometidos a hemisferotomías, cirugías complejas de epilepsia. Algunos habréis recibido quizá la información por mail, los que sois pacientes del hospital, y si no, decídmelo y os lo mandamos. Ahora de momento estamos recogiendo solo opinión de los papás, de si estarían interesados, en qué sesiones estarían interesados en participar. Y la idea es hacer 5 sesiones al año, ir repitiendo el grupo y crear un poco de cohesión entre nosotros y que vengan profesionales a explicar cosas que pueden ser útiles para los papás que tienen hijos sometidos a estas cirugías. Digo sometidos a cirugías complejas porque a veces no son hemisferotomías, sino que son cirugías también muy complejas que ocasionan secuelas muy, muy parecidas. Y después de todo esto, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el objetivo, no? Pues el objetivo, vuelve a salir nuestra mar, el objetivo es que estos niños que han entrado o que han salido, mejor dicho, ¿no? del proceso quirúrgico en una situación tan vulnerable,
pues que logren mayor autonomía en la vida diaria, en la escuela, mejor rendimiento académico y social, que tengan menos estrés, menos ansiedad, menos depresión, mejor calidad de vida al fin y al cabo para los niños y para sus familias y optimizar que el desarrollo de cada uno de ellos sea lo máximo posible, acompañarlos y que cada uno intente conseguir el desarrollo más óptimo que sea posible. Acabo ya con la recomendación de siempre que os afiliéis a todas las asociaciones de familias, a Fundemi, por supuesto, a Mar de Somnis, a todas las asociaciones que ayudan muchísimo a sentirse acompañados. Y me gusta acabar con mensajes de mis niños, no están todos, evidentemente, son algunos, pero bueno, mensajes de apoyo, de gracias, de me ha ayudado tu acompañamiento, pues Andrea me ha enseñado a esto o me ha ayudado a esto otro y bueno, siempre muy agradecida a las familias por permitirnos estar a su lado. Muchas gracias.